Es un gusto poder compartir con ustedes este espacio, poder encontrarnos nuevamente luego de un año sin vernos desde el último congreso. Quiero agradecer profundamente a la doctora María Alicia González por tenerme en cuenta, por considerarme. También quiero agradecer a la mesa directiva y a las autoridades de Coprocelar por considerarnos, por tenernos en cuenta, por pensar que siempre nuestro aporte puede ser beneficioso. Desde ya, muchísimas gracias. Voy a comenzar con el tema que quiero abordar en este momento, que está centrado en la gestión directiva y en la gestión de los inspectores en este tiempo de crisis. Este abordaje va a ser desde un punto técnico, pedagógico y desde un punto administrativo. Cuando nos referimos a los directivos, tenemos que pensar en personas con un liderazgo positivo, emprendedoras, capaces de trabajar en equipo, capaces de realizar acuerdos con los equipos docentes, con los gabinetes psicopedagógicos. Referido al gabinete psicopedagógico, para poder trabajar con los niños con necesidades educativas derivadas de la discapacidad o a los niños con algún tipo de dificultad. Cuando nos referimos puntualmente al trabajo con los docentes, nos referimos a esto de generar acuerdos institucionales, acuerdos sobre los aprendizajes, cómo voy a enseñar, cómo voy a evaluar, y tener en cuenta además los acuerdos que realizamos con los propios chicos, cuántos son cada uno de ellos responsables de sus aprendizajes. Y en este momento se nos suma un elemento más, que es la familia de nuestros estudiantes que los acompañan en sus procesos de aprendizaje y que de hecho no estaban acostumbrados a cumplir esta función. Y nuestra responsabilidad de lograr que todos aprendan. Entonces, vamos a pensar cómo debiera ser una buena escuela. Bueno, una buena escuela es aquella que presenta metas compartidas, donde hay responsabilidad en el éxito de todos, donde se trabaja con colegialidad, donde se pretende la mejora continua, donde se logran aprendizajes a lo largo de la vida, donde se adoptan riesgos, donde el respeto es mutuo, donde hay apertura, donde se celebra la alegría y el humor. Hoy en día todos esos elementos no los tenemos físicamente porque no estamos dentro de una institución educativa. Hoy en día nuestros alumnos están aprendiendo cada uno en su casa, con el apoyo de sus papás y el acompañamiento y la guía de sus docentes. Hecho que nos ha mostrado bastantes dificultades y que no es fácil. Desde el punto de vista de los directivos, nosotros tenemos que generar reuniones con nuestros docentes, reuniones semanales, para ver qué alumnos han logrado apropiarse de las tareas, qué alumnos no, cuáles alumnos muestran mayor interés, entusiasmo, cuáles son los alumnos que no están pudiendo cumplir porque en su zona no hay conectividad o no hay material disponible. Tratar de proveer ese material disponible es responsabilidad de los directivos porque conocen las familias, conocen los barrios, conocen el contexto de las escuelas. Entonces a ellos le tendrán que entregar alguna tarea en formato papel, algunas actividades para que estos chicos vayan realizando a lo largo de la semana con un plazo de 5 días y luego las entreguen para que cada uno de los docentes pueda revisarlas, trabajarlas como corresponde. Más allá de que estamos en una cuarentena y que la cuarentena es cerrada y está cerrada en diferentes espacios geográficos determinados, cada directivo conoce a sus docentes, cada docente conoce a sus estudiantes y es menester de que exista una responsabilidad compartida de convocarlos a la tarea. Convocarlos a la tarea para que vayan haciendo actividades sin que pongan en riesgo su escolaridad. Bueno, eso con respecto a los directores. En el aspecto administrativo, luego voy a subir unas plaquitas que tienen que ver con unas planillas que son útiles para hacer el seguimiento de los chicos. Una de ellas, por ejemplo, presenta el listado de alumnos y si cumple muy bien o regular o deficitariamente la actividad o la tarea. Y cómo el docente a través de WhatsApp, a través de la compu, a través del teléfono, va a ir acompañando a las familias para que logren que los chicos hagan las actividades que tienen que realizar. En otro aspecto,
Si nos referimos a los equipos, a los inspectores, el inspector deberá desarrollar una reunión semanal con sus equipos directivos para ver cómo está la situación de cada escuela, cómo va su zona, si está pudiendo cumplir con las tareas, si está pudiendo cumplir con las actividades, si están pudiendo realizar los trabajos para los que han sido convocados. Esto no es fácil, es muy difícil, ya que no todos tenemos acceso a las computadoras, ya que no todos tenemos una tecnología adecuada, o mucho más sencillo, ya que no todos tenemos una conectividad adecuada. Por lo tanto, además de tener características desde el rol de supervisor, de acompañar, de guiar a los docentes y a los directivos en la tarea de enseñar, tendrá que tener una alta dosis de paciencia para poder acompañar estos procesos que no son fáciles, que son muy complicados y sobre todo que son a largo plazo. Para eso vamos a analizar cuáles son, en el próximo videito, vamos a analizar cuáles son las competencias de los docentes. ¿Qué competencias debieran tener los docentes en esta situación tan difícil, de tanto riesgo, y cómo podrán acompañar a cada uno de sus estudiantes? Continuando con lo que veníamos desarrollando, un buen director en este momento es el que acompaña a sus docentes, el que les da seguridad, el que trata de darle estrategias nuevas cada día para que puedan afrontar la situación tan difícil que es la que estamos viviendo, que es que los papás se transformen en los propios docentes de sus hijos, mientras que los docentes intentan dar actividades y tareas desde su hogar. Este directivo tendrá que ser un líder positivo de la tarea, tendrá que tener visión y objetivos compartidos con sus docentes, tendrá que tener un proyecto curricular acorde al momento que estamos viviendo. Para eso existen contenidos fundamentales en cada espacio curricular que son dignos de dar y no dar toda la cantidad de actividades que se da en el aula, por ejemplo, porque hay una capacidad que no tenemos, que es la capacidad de convivencia, de desarrollo social dentro de la escuela. Al no tener esta posibilidad de vernos, de acompañarnos, de estar frente a frente, tenemos que facilitar las cuestiones, pero no por eso no enseñar. Por lo tanto, es de fundamental importancia que se seleccionen los contenidos prioritarios, que se seleccionen contenidos fundamentales de cada espacio curricular, de cada curso, y sea eso lo que se trabaje con los estudiantes y no toda la planificación, porque va a ser imposible, porque no se va a llegar de acuerdo a la situación que estamos viviendo. Otro elemento fundamental que debe tener un buen director es la buena comunicación, es ser claro en su comunicación con sus docentes y darles la posibilidad de que se comuniquen con los estudiantes con los elementos que ellos tienen. Tal vez sea una tablet, tal vez sea un teléfono celular, tal vez sea una computadora, pero que sea el elemento que el docente se siente cómodo de manejar y puede manejar con sus estudiantes y al que más le responden. Se pueden hacer grillas de seguimiento en este momento, teniendo en cuenta la nómina de estudiantes, quienes cumplen regularmente la tarea, quién las cumplen medianamente y quién no las cumple o quién las cumple menos, para luego poder acompañar de manera diferenciada a estos chicos. Se tiene que realizar una reunión semanal del director con los preceptores para saber qué estudiantes están pudiendo acceder a las actividades, qué datos se tiene de los estudiantes y quiénes son los estudiantes que no pueden responder porque no hay vínculo con la familia ni con los estudiantes, para poder generar un acompañamiento distinto, diferenciado. También el gabinete psicopedagógico tiene que hacer hincapié en trabajar en forma virtual con los profesionales que acompañan los procesos de aprendizaje de los niños con necesidades educativas derivadas de la discapacidad, porque de lo contrario van a quedar van a quedar excluidos del trabajo virtual que se lleva a cabo. Y es necesario que todos aprendan y que todos tengan la misma posibilidad. No podemos excluir a nadie en estos procesos.
Tiene que existir normas claras, normas justas. Tiene que haber una supervisión del progreso de los estudiantes por parte de los docentes, por parte de los directores. Los directores deberán tener, como dije recién, una reunión semanal con los gabinetes psicopedagógicos para ver cómo van avanzando con los niños con necesidades educativas derivadas de la discapacidad. Deberán tener una reunión con los preceptores desde el rol pedagógico del preceptor para ver cómo se están vinculando los chicos con los docentes y cómo están cumpliendo con las tareas. Y tendrá que haber una comunicación directa de los docentes con los jefes de departamento de espacios curriculares afines para que puedan ir avanzando paulatinamente sobre las actividades que se van planteando. Y el niño deberá tener toda la confiabilidad del mundo para poder plantear que no entiende algo, que necesita otra explicación, y tendrá que buscar el docente estrategias necesarias para que ese chico pueda apropiarse del aprendizaje, pueda entender lo que se le está enseñando, pueda lograr sentir placer de aprender a pesar que no esté en la escuela. Es una tarea muy difícil, no es una tarea fácil. Es complicada, pero es lo que nos va a llevar a trabajar con equidad, con calidad en los aprendizajes, a que la escuela se transforme en una comunidad, ya sea virtual, ya que no tenemos la posibilidad de socializar dentro del espacio curricular de la escuela. La escuela es de todas formas la responsable de los aprendizajes de los alumnos. Por lo tanto, es la escuela la que tiene la obligación de llegar a la familia, es la escuela la que tiene que convocar al estudiante, es la escuela la que tiene que garantizar que este estudiante aprende, aunque sea los contenidos fundamentales en este momento crítico en el que está la sociedad y en el que está la comunidad educativa. El profesor escolar, tiene como fundamental actividad o fundamental tarea conocer las escuelas que están bajo su zona o que corresponden a la zona donde él supervisa. Debe tener una capacidad importante en el aspecto tanto pedagógico como administrativo, porque debe acompañar a los equipos directivos tanto en el aspecto pedagógico como en el aspecto administrativo, y a su vez debe supervisar la tarea pedagógica y administrativa que están llevando a cabo las distintas escuelas. Tiene que tener en cuenta los contextos, los lugares donde están insertas y las características de la población educativa que acude a esas escuelas. Además de esto, funciona como un nivel intermedio entre las políticas nacionales, las políticas provinciales, de la política educativa, para garantizar los aprendizajes con calidad y además que el alumno pueda ser capaz de ingresar, permanecer y egresar con éxito del sistema educativo en el nivel en que se encuentra. Entonces, es importante que garantice la justicia educativa generando espacios de comunicación con los directivos, acompañando a los directivos, alentando a los directivos, para que estos a su vez hagan lo mismo con sus equipos docentes y para que los docentes a su vez también acompañen, lideren positivamente, acompañen emocionalmente a los estudiantes en el lugar donde se encuentren, porque muchos de nuestros estudiantes pertenecen a áreas pobres, a áreas vulnerables de la sociedad, donde necesitan del acompañamiento intenso de los docentes. En ese caso, y en el caso del nivel secundario, por ejemplo, tenemos a los preceptores que acompañan en esta tarea a los equipos directivos y a los docentes. Se refiere al rol pedagógico del preceptor, que es el que tiene todos los datos de los estudiantes, tiene todos sus teléfonos, sabe cómo ubicarlos, sabe cómo hacerles el seguimiento. También otra figura importante en la educación es el gabinete psicopedagógico, más en estos momentos de crisis, ya que el gabinete psicopedagógico conoce a los alumnos que se encuentran en riesgo porque tienen necesidades educativas especiales derivadas de la discapacidad. Entonces, son ellos los que deben acompañar a los docentes en las actividades que generan, acompañar a la familia para que los chicos puedan hacer estas actividades y no queden excluidos del sistema educativo.
Bien, además de todo esto, hay que tener en cuenta el ámbito, el aspecto de las emociones. Es fundamental que exista una contención emocional por parte de los directivos hacia los docentes y los docentes hacia los estudiantes. Y en este aspecto pueden hacerse videollamadas compartidas que no hablen solamente del tema educativo, sino que hablen donde se pregunten qué están haciendo, cómo se sienten, cómo están en la vida, qué necesidades tienen, porque es muy importante para el estudiante el acompañamiento del docente. Es prácticamente fundamental el acompañamiento del docente a los estudiantes en cualquier nivel en que se encuentren, tanto inicial, primario como secundario o terciario. Ya para ir cerrando, quiero recordarles que en esta etapa es fundamental una evaluación de proceso, una evaluación permanente, además del acompañamiento de los chicos en las actividades que realizan, esta mirada de hacerles el seguimiento, de ver cómo van proyectándose a futuro, cómo van mejorando en las actividades, porque si nos detenemos con tranquilidad y observamos cómo los chicos van avanzando en la producción de sus tareas, vamos a lograr hacer una evaluación de proceso. Evaluación de proceso que no es menos significativa que la evaluación sumativa, es mucho más importante, es la evaluación que debemos hacer en esta situación, porque debemos ver cómo van avanzando paulatinamente en el tiempo y en el desarrollo de sus actividades. Por lo tanto, esta nota de esta evaluación de proceso van a ser evaluaciones cualitativas, no van a ser cuantitativas, van a ser cualitativas, y yo a ustedes les envío junto a esta conferencia, les envío material para que tengan una bitácora de trabajo de ustedes, para que tengan una planilla de seguimiento de los estudiantes y además un listado de capacidades y competencias que ustedes podrán ampliar o podrán modificar de acuerdo a sus necesidades. De mi parte, muchísimas gracias y me voy a despedir de ustedes con un texto. Ya para despedirme de ustedes, como les había dicho recién, les voy a leer un texto de Paulo Freire, un texto cortito de Paulo Freire. Dice: es viendo, no importa si con deslices o incoherencia, pero sí dispuestos a superarlos. La humildad, la amorosidad, la valentía, la tolerancia, la competencia, la capacidad de decidir, la seguridad, la ética, la justicia, la tensión entre la paciencia y la impaciencia, la parsimonia verbal, ¿cómo contribuyo a crear la escuela alegre, a forjar la escuela feliz, la escuela que es aventura, que marcha, que no se detiene, y no tiene miedo al riesgo, y que por eso mismo se niega a la inmovilidad? La escuela en la que se piensa, en la que se actúa, en la que se crea, en la que se habla, en la que se ama, en la que se adivina. La escuela apasionada por la vida, y no la escuela que enmudece y me enmudece. Paulo Freire. Muchas gracias.